Ser podcast. Hola a todos, bienvenidos a Ser Runner una semana más. Hace poquito que hemos arrancado temporada y digamos que obliga este tema que cada año vuelva sí o sí a protagonizar un especial de Ser Runner, porque no sé si es que no aprendemos de los errores del pasado, no sé si es que el ser humano tropieza muchas veces en la misma piedra, pero es verdad que las lesiones siguen acompañando las carreras de los y las corredoras. Así que vamos a hacer un poquito, hoy Yone Gaña, muy buenas. Hola Verónica, muy buenas. De terapia. Sí, revisitamos nuestros clásicos, no queda otra. Vamos cambiando a veces de técnicas, de trazados, vamos cambiando de aficiones, de montaña, de asfalto, pero las rodillas, los tobillos son los mismos, así que necesitamos cuidarlos. No hablamos de un deporte de contacto como tal, pero sí de fricción continua, de desgaste. Hablamos de la importancia de la biomecánica, así que hoy nos centramos otra vez con quien sabe mucho de esto en la prevención y curación cuando toque de las dolencias. Se quejará nuestra audiencia que le traemos el médico especialista a casa directamente. Está con nosotros Ricardo Elorriaga, que es jefe del servicio de traumatología de la OSI Bilbao Basurto. Hola Ricardo, muy buenas. Hola, Key, buenos días. Muchas gracias por hacer esta especie de masterclass para los y las runners, para darles buenos consejos, que creo que hacen falta, ¿no? Siempre. Encantado, seguro que algo les podremos ayudar. Decía ahora John, la rodilla sigue siendo la estrella, en negativo en este caso, es la que más sufre, ¿no?, en los corredores. Sí, bueno, los corredores, efectivamente, las articulaciones de las extremidades inferiores son las que más sufren, tobillos y la rodilla mucho, realmente mucho, sobre todo en la gente que entrena a veces en exceso y sin ayuda profesional o semiprofesional, sí que es verdad que pueden sufrir lesiones. ¿Cuántos años llevas tú trabajando en el servicio de traumatología? No sé, creo que 25 mínimo. O sea, que has vivido todo el proceso del boom del running deporte popular. Sí, efectivamente. ¿Y se ha notado? El running popular, además, en diferentes formas sí. y superficies, porque tenemos el running clásico de la gente que se pone unas zapatillas y sale a correr por la calle. Sí. Y el running en monte, que es también un foco de posibles lesiones en la rodilla muy elevado. O sea, que nos puedes hacer una panorámica de cómo ha sido la evolución del deporte en 20 años, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y ha evolucionado mucho y también para bien, porque evidentemente ahora hay mucha más prevención para evitar las lesiones, se hacen mucho más estudios de la biomecánica, de la pisada, etcétera, y todo eso ha ayudado a que muchísima gente pueda disfrutar del deporte sin lesionarse. ¿Ha cambiado mucho la traumatología en estos últimos años? Pues como los coches de hace 25 a los de ahora. ¿Sí? O sea, es un antes y un después, tanto en la capacidad que tenemos de prevenir, de diagnosticar. Tenemos pruebas de imagen complementarias que nos ayudan muchísimo, y luego el tratamiento de las lesiones. Efectivamente, ha habido algunos hitos que nos han ayudado muchísimo en la medicina del deporte en concreto. Uh-huh. ¿Cuáles dirías que son? Pues para mí una de las cosas que en mi práctica ha cambiado mucho, tuve la suerte de tener un gran maestro, creo que un traumatólogo muy conocido a nivel nacional, que es el doctor Miquel Sánchez en Vitoria. Yo trabajé unos años con él y aprendí, tuve la suerte de tratar a muchos deportistas del primer nivel. Y realmente con él, hace ya, pues fíjate, hablamos del año 2000, empezamos con todas las terapias con los plasmas ricos en factores de crecimiento, que para mí ha sido un punto de inflexión clarísimo en la recuperación de los deportistas. Uh-huh. Miquel Sánchez, por cierto, uno de los padrinos del programa cuando comenzamos con Ser Runner, hará ya 10 años en unos meses. Doctor, se ha ampliado mucho el público objetivo al que se tiene que dirigir por el boom del running, como decíamos, también el trail, y también entiendo que los perfiles se han ampliado mucho, ¿no? Es decir, ya no es el típico corredor varón treintañero que pertenece casi a una estirpe de corredores, o pues un semiprofesional, que ahora estamos hablando de muchas edades, de muchos perfiles también de aficionados, de la entrada de la mujer, ya vamos a un nivel al 50% casi en muchas carreras. Entiendo que eso también hace que los tratamientos se tengan que personalizar muchísimo. Sin lugar a dudas, efectivamente. Hoy en día, si nos acercamos a cualquier día, a cualquier media maratón, etcétera, vamos a ver que hay de todas las edades, pero vemos muchísima gente de 40 a 50 años que efectivamente están muy en forma y que buscan eso, poder mantener ese nivel deportivo en pleno rendimiento, y efectivamente esas personas pues requieren
pues unos cuidados, digamos, un poco mayores y una prevención mayor para evitar las lesiones. Es muy importante en esas personas trabajar diferentes grupos musculares previamente para que luego les permita ser unos buenos runners. Tienen que trabajar también los estiramientos, el calentamiento previo, etcétera, porque toda esa musculatura, efectivamente, pues con la edad necesita un cuidado que probablemente con 18 pues nos permite salir, correr y no tener que cuidarnos tanto. Pero bueno, pero hoy en día vemos eso, efectivamente, personas de todas las edades y que pueden seguir disfrutando del deporte. Venga, entramos en la consulta, en casuística concreta. ¿Qué es lo que más ve? Pues no sé, esa persona de 40, 50 años que se ha tirado al monte sin haber adelgazado unos kilos primero y se ha hecho daño en la rodilla. ¿Ve mucho desgaste por acumulación de kilómetros? ¿Qué es lo que más se topa? Pues realmente diferenciaría, porque el runner ocasional o el que no corre grandes distancias, etcétera y tal, habitualmente suelen tener más problemas de dolor en la parte anterior de la rodilla, en el hueso que tenemos en la rótula, efectivamente por sobrecargas, y corren igual en superficies porque muchas veces lo que hacemos es 40 o 50 años, llego a casa del trabajo y necesito desestresarme, me pongo las zapatillas y salgo a correr. No caliento, no hago nada, me pongo a correr una hora, vuelvo y luego me duele la rodilla y entonces acudo al traumatólogo a que me vea, ¿no? Por eso comentaba yo lo importante que es esa prevención y eso, dedicarle un calentamiento y unos estiramientos pre y post ejercicio. Pero sí que es verdad que ahí suelen tener problemas de molestias de rótula, sobre todo si corren subiendo o bajando cuestas, ¿no? Que eso sí que puede generar, en terreno liso suelen tener menores problemas. Y sí que es verdad que a partir de ciertas edades, efectivamente, también pues muchas veces vemos pequeñas lesiones meniscales, que en la mayoría de los casos son roturas que pueden doler 1, 2, 3 meses, pero habitualmente la rodilla se suele adaptar bastante bien a ellos y parando un poco la actividad y con un poquito de reposo de fisioterapia se suele solucionar y no requiere mayor tratamiento. Bueno, pues ha salido ya la palabra reposo, que a veces ese, digamos, entrenamiento invisible, sordo del que se habla es muy importante, tanto como el que es físico y tangible. Y, doctor, ha salido también la palabra calentamiento. ¿Nos da algunos consejos útiles? ¿Cómo calentamos esa persona que ha llegado del trabajo, que tiene de 40 a 50 años o 50 y algo? ¿Cuánto tiempo tiene que dedicar? ¿10 minutos, un cuarto de hora a calentar? Sí, yo creo que con 10 minutos es suficiente. Hay que trabajar todos los grupos musculares, desde glúteos, aductores, obviamente el cuádriceps, hay que trabajar los estiramientos, hay que hacer también contracciones excéntricas. Bueno, 4 cosas, eso es realmente sencillo y cualquier fisioterapeuta en cualquier centro de rehabilitación le puede dar unas pautas adaptadas a cada paciente, un poco pues para que pueda disfrutar del deporte sin lesionarse. He elaborado, Ricardo, un pequeño ranking de las lesiones que más de manera recurrente nos llegan, ¿no? De gente que practica este tipo de deportes y en las que no digo que les vayamos a dar una solución, ni mucho menos, porque para eso deberían ir a una consulta con un especialista, pero sí quizá algunas pautas o arrojarles algo de luz, ¿no? Sobre lo que son estas dolencias, cómo se tratan, por qué aparecen. Una, te diría, de las más clásicas es la fascitis plantar. Sí, la fascitis plantar, efectivamente, eso sí que realmente es una de las cosas que tenemos que trabajar con estiramientos. Uh-huh. Si nos metemos probablemente, me da igual, en internet, en Google o en YouTube, etcétera, veremos miles de vídeos hechos por los fisioterapeutas que nos explican cómo son los estiramientos de la fascia plantar, porque muchas veces la práctica deportiva provoca, como no estiramos, porque hacemos mal las cosas, tenemos un acortamiento de todo el sistema desde los gemelos hasta la planta del pie, todo el sistema aquilioplantar, ¿no? Entonces, efectivamente, eso va a generar un dolor y una molestia. Muchas veces también tenemos que ser cautos a la hora de, cuando empezamos a correr o cuando corremos, hay que estudiar un poco a veces la anatomía. Hay gente que tiene el pie más pronado, más supinado. Tenemos hoy en día la suerte de que, como me comentabas antes, hemos evolucionado, ahora tenemos zapatillas maravillosas, casi para cada uno. Casi adaptadas a cada uno. Hay que, muchas veces, si queremos ser runners y vamos a hacerlo de una manera un poco habitual, conviene hacer un estudio de la pisada y de la marcha para luego poder tener unas zapatillas perfectamente adecuadas y para evitar este tipo de lesiones, de las fascitis, etcétera. Hay que tener en cuenta también la superficie en la que corremos, ¿eh? No es lo mismo una pista de atletismo con un tartán que salir, como te digo, que vienes de casa, me pongo unas zapatillas, las que sea, que las tengo viejas y desgastadas y tiro con ellas y salgo a correr una hora. Entonces, pues es normal que tengamos fascitis o que tengamos patología típica de la rodilla, como la rodilla del corredor, del saltador, que luego si quieres la comentamos. Vale, por tanto, para la fascitis, muy importante, el estudio anatómico previo, evidentemente los estiramientos y ser conscientes de las zapatillas que llevamos. Otro es ya sé que esto es una denominación un poco popular o, en fin,
no en el lenguaje seguramente más profesional, pero el famoso síndrome de la cintilla iliotibial. Sí, Es claro. otra cosa que da como mucha lata, ¿no?, a muchos corredores también. Sí, efectivamente. Es la rodilla, tenemos eso, la rodilla del corredor o el síndrome de la cintilla iliotibial. Efectivamente, eso es una patología que se provoca por el sobreuso y por roce que existe entre la cintilla, que es una especie de engrosamiento del envoltorio que tenemos el músculo cuádriceps en la cara lateral de la pierna, que viene desde la cadera y que llega hasta la tibia y pasa por encima de la prominencia ósea que tenemos en la cara externa de la rodilla, que se llama el epicóndilo externo. Que ese engrosamiento, según hacemos flexión y extensión de la rodilla, pasa por encima y por debajo. Claro, Entonces, y que es en cada zancada que damos, claro. Entonces, claro, dependiendo del tipo de zancada, si damos un paso largo, dependiendo de la morfología de nuestra extremidad inferior también, porque veremos gente que tiene las piernas rectas, hay gente que las tiene más torcidas, ¿no?, que las parece que tienen un aro, es lo que llamamos el genu de rodilla y genu varo, esa forma de varo, esa morfología, o al revés en valgo. Entonces, probablemente el que tiene un normoeje o un genu varo, pero cuando corre, bate y crea una rodilla en varo, efectivamente crea una sobretensión en esa zona externa de la rodilla, y esa sobretensión de esa cintilla que pasa por encima y debajo genera esa fricción, ese dolor, ese calentamiento en esa zona. A veces vienen, pues eso, con pacientes con una sensación de calor, de dolor, sí, etcétera, en ese nivel. Y sí que es una patología que efectivamente hay que modificar. A veces también podemos ponerles unas plantillas que van a provocar un poquito de modificación de la carga en el pie, y eso va a hacer que se vaya a destensar un poco la fascia y no haya ese roce. Excepcionalmente tenemos que llegar en algún deportista profesional, efectivamente me acuerdo de que hemos tenido que llegar a operarlos de esa patología, pero es absolutamente excepcional. Conviene, por eso digo siempre, hacer un estudio de la biomecánica antes de correr, y si empezamos a tener molestias, hay que parar y acudir a un especialista para tratarlo. Muchas veces, ya digo, generalmente con pequeñas modificaciones, con un poco de fisioterapia, con electroterapia o con una onda de choque, habitualmente suele ser suficiente para tratarlo, pero lo que hay que hacer es eso, prevenir para que no vuelva a recurrir la lesión. Y entiendo que también trabajar la musculatura, ¿no?, que siempre protege. Sin lugar a dudas, muchísimo. y es lo que comentaba antes. En este caso en concreto tenemos que trabajar desde la musculatura glútea, porque como digo, esa fascia viene desde la cadera, entonces tenemos que trabajar esa musculatura glútea para luego poder correr. Por eso tenemos que hacer un estudio efectivamente adecuado. Y además, no sé qué pasa, que últimamente tengo mucha gente a mi alrededor que me lo ha transmitido. La inflamación del tendón de Aquiles. No hablo de una rotura, no hablo de que tengamos que irnos directamente a operar, sino de que, bueno, tenemos ahí una molestia persistente que no acaba de dejarnos correr con comodidad. ¿Qué hacemos? Pues evidentemente siempre que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es parar. Podemos seguir manteniendo la forma física, podemos ir a andar en bici, podemos ir al gimnasio, podemos hacer muchas cosas, pero no esforzarnos en aumentar la posible lesión. Hay que consultar, eso es lo primero. Evidentemente el Aquiles es un tendón que generalmente suele dar problemas en esos corredores que estoy hablando de 40 a 50 años, porque es una estructura que con los años va perdiendo vascularización, riego, para entendernos, ¿no? Se va secando, como la vara de un avellano, que cuando es joven la podemos doblar y cuando ya está un poco más mayor, hace pues clac. clac. Y eso. Tenemos micro roturas muchas veces, ¿no? Entonces, los runners efectivamente pueden tener, y esas micro roturas a veces no le damos tiempo a cicatrizar porque no paramos, me molesta un poco pero sigo corriendo. Claro. Entonces, el tiempo de recuperación que necesita el tendón no lo cumplimos, y eso favorece que además un engrosamiento. Muchas veces ellos lo que van a ver es que dicen, me molesta un poco y además se me está poniendo más gordito, como una bola que tengo aquí en el tendón. Efectivamente, entonces eso hay que tratarlo. Eso. Y una vez que lo tratamos, después hay que protegerlo. Y protegemos también destensando, lo mismo que en la cintilla, cuando ponemos una cuña posterior en el zapato, es decir, como si fuésemos a correr con un mini tacón. ¿Sí? Si por dentro de la zapatilla elevamos un poco el talón, vamos a quitarle tensión a ese Aquiles corriendo. Entonces, con eso vamos a prevenir que una vez que hemos tratado esa pequeña lesión que hemos padecido en el Aquiles, luego evitemos volver a recaer. Me queda una, seguramente me dejaré un montón por el camino, pero es el clásico esguince de tobillo, que aquí ya no salimos del running. Creo que todo deportista a lo largo de su vida habrá sufrido alguno. Hace años yo recuerdo que te hacían inmovilizarte durante varias semanas. A día de hoy prácticamente sales andando, vas al fisio y se recupera mucho más rápido. ¿Qué me dice de los esguinces de tobillo?
Bueno, los esguinces de tobillo efectivamente es una patología muy frecuente en cualquier práctica deportiva. Sí, realmente hoy en día es una patología que tratamos de forma conservadora, pero generalmente favorecemos siempre la movilidad precoz del tobillo. Lo que pasa es que sí que es verdad que con sistemas habitualmente ortopédicos conseguimos la inmovilización parcial del ligamento que se suele lesionar, que es el peroneo astragalio anterior, pero vamos a permitir una flexoextensión del tobillo y evitando la inversión-eversión, que es donde más va a sufrir ese ligamento. Evidentemente son lesiones que hay que tratarlas cuando uno se las produce, y lo que hay que estudiar es la laxitud de esos tobillos en muchos casos, ¿no? Porque igual hace falta hacer la práctica deportiva con algún estabilizador de tobillo, que son estos que tienen cierros BOA ahora, que tienen todos los deportistas y demás. Claro, porque muchas veces necesitamos correr con un sistema de protección para evitar precisamente eso, y hay que estudiar a veces. Hay gente que tiene microinestabilidades que generan esas lesiones repetidas, que en los casos más extremos pues a veces necesitamos operar, como un ligamento cruzado de la rodilla, pues hay que estabilizar con un ligamento nuevo en el tobillo, pero ya digo que eso es poco habitual. Pero muchas veces lo que hay que hacer es, sobre todo, utilizar estabilizadores dinámicos para la práctica del deporte en las personas que tengan un poco de inestabilidad, y ya está. Doctor, en mi infancia, en los 90, raro era el mes en que no se firmaba una escayola en clase. Sí. ¿Han pasado a la historia? ¿Han pasado de la historia? No han pasado de la historia, porque es el sistema de inmovilización más frecuente que tenemos en las urgencias de los hospitales. Pero porque somos muy malos pacientes. Si no nos ponen una escayola, no cumplimos, ¿no? Algunos casi habría que ponérsela de castigo, efectivamente, sí. Pero bueno, hoy en día el desarrollo, lo que comentábamos antes, ha evolucionado muchísimo. El desarrollo de los dispositivos ortopédicos nos permite, además, sobre todo la movilización precoz de las articulaciones, para evitar sobre todo luego problemas de rigideces. Entonces, antiguamente los yesos se ponían y no teníamos otra opción, entonces tenías que inmovilizar las articulaciones durante tiempo, y eso luego podía tener secuelas. Hoy en día, con los dispositivos, las ortesis de rodilla, de codo, de tobillo, pues solo bloqueamos el ligamento que queremos que cicatrice, pero el resto le permitimos movilidad, con lo cual la recuperación es muchísimo más rápida. ¿Correr descalzo en la playa, sí o no? Si estás sano, ¿por qué no? En la arena mojada, digamos, en la parte húmeda de la playa, correr descalzo puede ser bueno, hacer una sesión de 10 kilómetros. Digamos, si eres una persona que cuida el calentamiento, los estiramientos, no veo por qué no. Lo que pasa es que todo no está hecho para todo el mundo. Ni Messi probablemente sea buen jugador de baloncesto, ni Pau Gasol de fútbol. Entonces igual no todo el mundo va a poder correr en la playa porque tiene microinestabilidad de tobillo y no va a poder, o tiene, no sé, un sobrepeso y no es precisamente igual la superficie, o probablemente si tiene una molestia o un poco inflamado el Aquiles, seguro que no puede correr ni 100 metros. Entonces, pues, lo decía porque estamos ahora tan acostumbrados, ¿no?, a las zapatillas de running de última generación, con esas tacones tan altos, ¿no?, con esas plataformas tan elevadas, a veces de 6-7 centímetros, que incluso se hace muy raro al principio al empezar a correr, y luego no sé si acostumbrados a eso, en general, estoy hablando en general, sí, pues puedes tocar músculos o zonas que habitualmente no trabajas y salgas perjudicado. Sí, realmente, además, que el que suele salir a correr 10 kilómetros, si al día siguiente pretende hacerlo en la playa, probablemente no pueda o se acabe lesionando. Es decir, probablemente porque es una superficie tan diferente y van a trabajar diferentes grupos musculares y las cadenas cinéticas van a ser diferentes como trabajan, que probablemente eso habría que entrenarlo para luego poder correr los 10 kilómetros en playa. Eso no se puede cambiar de un asfalto a la playa de un día para otro, porque probablemente pues no, después de correrlos en la playa, seguramente al día siguiente tengas molestias en bastantes sitios. Y hemos hablado de los esguinces, bueno, cualquier lesión traumática que suframos en uno de las dos piernas. Nos estamos recuperando, esto nos obliga a parar durante un tiempo, y las lesiones a veces funcionan. Yo tengo varios casos alrededor en los que funcionan como bola de nieve, es decir, te lesionas una cosa, pero te has recuperado de esa cosa, y al volver, como has parado y has dejado, no sé si frías es la palabra técnica, desde luego no, pero bueno, la palabra de la calle, has dejado sin utilizar durante un tiempo otras partes del cuerpo, de repente te lesionas el otro tobillo, te lesionas la rodilla porque corres un poquito diferente, porque estás cuidando ese tobillo que estaba malogrado. Esto también pasa, ¿no? Sí, pero yo creo que eso también es parte culpa nuestra, porque he comentado hace un rato que aunque te lesionabas podías seguir manteniendo la forma física, es decir, tú puedes seguir trabajando el tren superior, si tienes el inferior lesionado, puedes hacer muchas veces la piscina, etcétera, o la bicicleta. Suelen ser situaciones en las que nos van a pedir hacer cierto deporte sin que sufra la lesión de la que nos estamos recuperando. De todas formas,
En la fase de recuperación lo que no podemos pretender es en 2 días recuperar el nivel deportivo que teníamos previamente a la lesión. Habrá que ir implementando progresivamente, habrá que hacerlo en superficies adecuadas antes de poder volver a correr los 10 kilómetros en la calle. Entonces, muchas veces tenemos tanta prisa por volver a hacerlo, que es lo que hace que recaigamos de otra lesión. Me quedan 2 dudas, doctor. La primera, la hemos mencionado al inicio, el trail running. Ha habido una explosión estos últimos años de personas que corren por montaña. Claro, aquí se suman sobre todo 2 factores que entiendo que añaden un riesgo extra. Uno es que el terreno es completamente irregular, vamos subiendo, bajando, hay piedras, ya no es una carretera de asfalto donde tenemos una visión clara, ¿no?, de dónde vamos a ir pisando. Y la otra es que muchas veces son pruebas de ultradistancia, que duran incluso 2-3 días prácticamente sin parar. ¿Qué lectura se hace desde la medicina, desde la traumatología, de todo lo que está ocurriendo con el trail running? Pues realmente son gente que está muy concienciada en cuidar su cuerpo y en prepararse bien para esa práctica deportiva, pues es una práctica muy exigente. Uh-huh. Evidentemente se lesionan como todos, lógicamente, ¿no? Y ahí sí que vemos, ahí sí que sufre muchísimo la rótula, porque es una articulación, la rótula con el fémur. En las bajadas hay una contracción muy grande del cuádriceps y hay una sobrecarga enorme en esa pequeña articulación, la rodilla, y sufre bastante. Muchas veces tenemos que hacer mucha prevención, como veíamos en los partidos de Nadal, que se ponía cintas alrededor de la rodilla y demás, eso, para evitar esas lesiones. Pero bueno, aún así, efectivamente, son rodillas que sufren mucho. Ya te digo, son semiprofesionales los que hacen esa práctica deportiva. Pero bueno, se suele ver sobre todo mucha patología de sobrecarga. O sea, yo he tenido que tratar a más de un trail runner de fracturas de estrés de tibia. Sufre tanto, son microtraumatismos repetidos que acaba fracturándose la tibia, por ejemplo, en ellos. Entonces, bueno, pues sí, son patologías diferentes al runner de la ciudad. Tiene sus peculiaridades. Y la otra, le quería preguntar por, no sé si alguna vez ha tenido en consulta algún marchador o alguna marchadora. Recientemente, hemos visto en los mundiales de atletismo que María Pérez ha hecho unos 2 oros, se ha convertido en una de las deportistas más laureadas. Aquí la tuvimos hace no mucho en el programa, creo que recordar que después de su gran actuación también en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, siempre se habla, ¿no?, de que la marcha es un deporte muy, muy lesivo con la cadera por esa postura que llevan los y las atletas a la hora de realizar el ejercicio. No sé si alguna vez lo ha tenido en consulta, lo ha tratado o realmente es así, ¿no? Es verdad que la postura es muy antinatural. Sí, aparentemente sí. La verdad es que no he tenido nunca, no me ha coincidido ninguno. Me imagino que además, como comentaba antes, pues todos los profesionales aquí habitualmente suelen ir donde Miquel Vitoria. Sí. Entonces probablemente él haya atendido a alguno. Yo la verdad es que no he tenido, pero sí que es verdad que llama la atención, efectivamente, ese bamboleo pélvico. Y que, pues realmente no debe ser tan lesivo como aparentemente parece, porque no tengo constancia, ni tampoco en los compañeros así, generalmente tenemos que ver estos pacientes. Entonces, bueno. Que me acabo de acordar que tenemos muchos oyentes también, pues de más edad, o que han dejado de correr, o que nunca lo han hecho y están empezando a hacer deporte. Y si aconseja ese andar a lo Rajoy, ese andar a velocidad, eso, ¿qué tal es eso? Y si alguien ha ido a la consulta presentando alguna molestia por eso, o eso es saludable, se suda un poquito, se hace actividad, se mueve el organismo y está bien. Sí, evidentemente, a ver, esa actividad adaptada a la edad de los pacientes y sobre todo con cierta edad, a mí me parece fantástica. Lo que pasa es que solemos recomendar el calzado adecuado, que lo hagan en superficies lisas, es decir, que no me anden subiendo y bajando aquí en Bilbao el Monte Archanda, sino que lo hagan por terrenos lisos. Eso les va a venir muy bien a nivel general, a nivel articular. Efectivamente, si algo constato en la consulta es que las personas que se mueven, que hacen un ejercicio moderado, pese a la edad que tengan, son personas que se les nota una agilidad enorme y se les ve mucho más saludables. Entonces, por supuesto que hay que hacer algo de ejercicio suave, adaptado a la edad, y ese caminar, como dices, de ese estilo tan peculiar, pues me parece fenomenal. Seguramente será por lo que pase a la posteridad, Mariano Rajoy, o por lo que más le vamos a recordar muchos de nosotros. O por ser mucho español. También, y muy español. Por tanto, podríamos concluir que tenemos que ser mejores pacientes, que tenemos que tener calma cuando tengamos una lesión, un problema, un dolor, que no pasa nada por aguantar 2 semanas sin salir a correr, que luego va a ser mejor para nosotros, que siempre calentemos, que siempre estiremos, que tengamos en cuenta nuestra edad, que nos estudiemos bien el pie y la pisada, y todo esto nos va a hacer poder disfrutar, Ricardo, mucho más del deporte durante más años y sobre todo sin ningún tipo de molestia. Ese es el objetivo.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, a Ricardo Lorriaga, el jefe del Servicio de Traumatología de la OSI de Bilbao Basurto. Esperemos que reduzca el número de pacientes en consulta, al menos en cuanto a runners, que bueno, será bueno, ¿no?, que haya llegado este mensaje a mucha gente. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.